capítulo 21, versos 28 hasta el 32. Gracias, pastor, por leernos la palabra y orar. Y yo creo que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace ¿qué? Lo que él quiere, dice el profeta Isaías. Mateo capítulo 21, versos del 28 hasta el 32, nos narra la enseñanza que Jesús le dio a varias personas religiosas de aquel tiempo para aclarar algo muy importante, en especial el tema de la obediencia. A los fariseos, a los que estaban en el templo escuchando la enseñanza de Jesús, si usted lee el verso 23, se ubica geográficamente donde estaba Jesús, y estaba en el templo enseñando. Y había un grupo de personas escuchando, ¿verdad? Qué bueno escuchar a Jesús personalmente, ¿verdad? Hoy lo estamos escuchando también. Ahora, en ese momento estaban en el templo, pero también había líderes religiosos. En la sinagoga, en el templo, estaban líderes, sacerdotes y ancianos del pueblo. Y dice que se acercaron mientras él enseñaba. Ellos le cuestionaron el poder o la autoridad con que estaba enseñando. Jesús le dijo, casi siempre Jesús respondía con una pregunta. Y Jesús le dijo, bueno, ¿con qué poder bautizó Juan? Ellos no le respondieron porque si reconocían a Juan el Bautista, reconocían el mensaje mesiánico que Juan había ya traído y reconocían que el que estaba enseñando Jesús, entonces era el Mesías. Así que a ellos les convino mejor callarse. Y es cuando viene esta enseñanza y dice el verso 28, porque os parece que un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos hijos, y acercándose al primero le dijo, ve y trabaja en mi campo. El primero le dijo, ¿cuál fue la respuesta del primer hijo? No quiero. No quiero. Pero reflexionó, hay una palabra linda ahí en ese versículo, se arrepintió y fue a trabajar como el padre le había pedido. Luego se acercó al segundo hijo y le dijo lo mismo, quiero que vayas a trabajar al campo. Y el segundo hijo le dijo, sí, voy a ir. ¿Pero qué hizo? No fue. Y Jesús le dijo a los que escuchaban, ¿cuál de estos dos obedeció al Padre? Todo el mundo dijo el primero, por supuesto, el primero, porque el primero dijo que no, pero sí obedeció. Hubo una reflexión y hubo arrepentimiento. Aquí yo veo algo, un principio espiritual muy importante, y es que, y así he titulado el estudio, la obediencia es la clave para la adoración. La obediencia es la clave ¿para qué? Para la adoración. Hay gente que cree que está adorando porque simplemente canta. Hay gente que cree que está adorando porque simplemente pertenece a algún grupo, iglesia o denominación. Hay gente que está adorando porque levanta las manos. Hay gente que cree que está adorando porque, no sé, ¿por qué creen que la gente se siente que está adorando? ¿Algún comentario? Porque están ayudando tal vez a Porque están ayudando a otros. Ay, como yo ayudo a los necesitados, entonces creen que están adorando a Dios. ¿Por qué otra cuestión tal vez la gente cree que está adorando? Porque está dando dinero. ¿Por qué otra cuestión creen que la gente pueda sentirse que está adorando a Dios? Muchas veces. Porque se saben muchos textos de la Biblia, entonces tienen una información buena de la Biblia, pero no están adorando a Dios realmente porque no están obedeciendo, en el caso de la información, lo que saben, o en el caso de dar, a veces dan y no lo dan como para la gloria de Dios, sino para que estoy ayudando, que bueno soy, o para alcanzar. ¿Sabe que hay gente que está haciendo negocio con Dios? Si te doy, tú me das. Ya saben de los negocios con Dios, eso es malo. Y qué interesante que nosotros podemos y tenemos hoy frente a nosotros una enseñanza muy sencilla, pero que nos lleva al principio de la obediencia. Estos sacerdotes y ancianos de Israel, como dijo Gerard, tenían la información, tenían la, vamos a decir, religiosidad judía, la cultura de la religión judía,
pero realmente no estaban adorando al Mesías. No estaban reconociendo la persona del Mesías, y esto era un gran problema, ¿verdad? Así que reitero el título: la obediencia, la clave para adorar a Dios. La obediencia es la clave para adorar a Dios. Y esto va a siempre mover nuestras vidas. ¿Quieres sentirte adorador? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Lo que vamos aprendiendo. Pastor, que no me lo sé todo, no importa. Lo que sabes debes ir obedeciendo. Es paso a paso, paso a paso. Igual que los idiomas. Vamos aprendiendo algunas palabras y ya, comienza a usarla. Y en la medida que vamos usando las palabras, vamos aprendiendo más. Y en la medida que vamos aprendiendo más, vamos obedeciendo más. Lo aplico. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos crecer en la obediencia. Y este ejemplo de este padre que le pide al primer hijo: ve a trabajar, el hijo le dijo que no. El segundo hijo: ve a trabajar, le dijo que sí, pero no fue. Yo veo esto como los dos grupos que hay en la sociedad. ¿Verdad? ¿No lo ve usted así? Hay personas que Dios le está llamando y le dicen que no, pero finalmente obedecen. O a veces se quedan tranquilos y no hay una respuesta, pero finalmente ¿qué? Obedecen. Y hay otros que dicen sí, sí. Y cuando eso, ¿qué pasó? No obedeció. Entonces, yo veo estos dos grupos, estas dos categorías, en casi toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Y mientras digo algunos, ustedes también pueden ayudarme y ver esto como los dos grupos. Yo veo desde Génesis a Abel, voy a ponerme para aquí, veo a Abel obedeciendo y dando ofrenda buena, ¿verdad?, al Señor, pero veo a Caín que no obedeciendo al Señor ni teniendo una actitud grata con Dios. Veo a Noé y su familia salvándose en el arca, y aquí, y a los demás diciéndole a Noé: tú estás loco, yo no voy a obedecer, yo no voy a ir al arca, no va a pasar nada, ¿verdad? Veo también a Moisés obedeciendo el llamado de Dios y ejerciendo un liderazgo en un contexto bien difícil, pero veo a Coré y a mucha gente siguiéndolo y criticando a Moisés y el liderazgo de Moisés. ¿Lo ven así? Veo también a Josué y Caleb, después de regresar de explorar la tierra, que dan el informe correcto, y veo a otros 10 que dieron el informe incorrecto, no obedecieron. Veo a los dos ladrones de la cruz, uno al lado de Jesús y el otro al otro lado. Uno le dijo: sálvate, tú no tienes poder, sálvate tú mismo, maldiciendo al Señor. Y veo al otro diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así, usted puede ver muchas personas en el mundo, unos que están llamando, es decir, pidiéndole a Dios que le ayude para obedecer, y otro grupo pidiéndole, es decir, no obedeciendo al Señor. ¿Lo ven así? ¿Cuántas otros grupos podemos citar, verdad? Mucha gente que Dios llama para poder obedecer y no lo obedece. Los discípulos obedecieron al Señor con sus defectos y virtudes. El joven rico no siguió al Señor. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Y así muchas personas han tenido. Vemos estos dos grupos en muchos momentos de la historia bíblica, y muchos han optado por no obedecer. Gracias a Dios, muchos han optado por obedecer. Y aquí está el grupo que adora al Señor, la gente que obedece a Dios. Conozco de un hombre que era semi-analfabeto, no tenía toda la información, no leía bien, y él aprendió una porción de las Escrituras leyéndola muy despacio, y él iba por todos los lugares. Es decir, vivía esto. El texto que se aprendió fue este de Mateo 28, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Y él iba a todos los lugares que iba, obedeciendo, predicando la palabra.
y algunos lo conocían porque era el no preparado del barrio, el inculto, el pobretón, el que no sabía nada, pero él iba obedeciendo lo que había aprendido. Y qué interesante que nosotros cada día que vamos aprendiendo más de la palabra del Señor, podamos poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios siempre va a hacer la misma invitación. Yo oigo al Señor para mi vida invitándome de la misma manera que este padre invita a los dos hijos. ¿Cuál fue la palabra del padre invitando a los hijos? ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la petición del padre? Trabaja en mi viña. ¿Y cómo nosotros vemos la viña? Yo desglosé la viña en tres tipos de viña o tres tipos de campo. La primera viña que quiero compartir es yo soy la viña del Señor. ¿Dónde Dios está trabajando? En mi vida. Así que Dios nos está haciendo un llamado a la obediencia para poder trabajar. Lo voy a decir de otra manera para que podamos captarlo más a más profundidad, para poder autotrabajar en mi vida. Yo tengo que trabajar en mi vida, ¿verdad? La ayuda número uno después del Señor para tu vida eres tú mismo. Ayuda número uno, eres tú mismo. No esperes por nadie, ayúdate, obedece al Señor en la viña de Él, aquí en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu transformación de los pensamientos, en la limpieza de tu corazón, en la buena acción que puedas desarrollar cada día, en la obediencia para que tú seas restaurado, como decía la canción, límpiame, restáurame. Pero Dios dice también, límpiate, restáurate, renuévate, quita todos esos pensamientos, ayúdate, perdónate. Qué lindo que podamos obedecer al Señor de esa manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudarnos. Tenemos que formar parte del trabajo. ¿Creen que Dios está trabajando en sus vidas? Amén. Dios te está diciendo en esta tarde, estoy trabajando, ven conmigo a trabajar en tu vida. Tal vez hay mucha gente que está hablando de trabajar en la vida de otro, y voy a hablar de eso también, pero yo entiendo que la viña del Señor comienza en mi vida. La viña del Señor para cada uno de nosotros comienza en su vida, y nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo para crecer, limpiar, fortalecer, aprender. La autodisciplina es algo muy fuerte. Hay personas que no tienen disciplina, es decir, disciplina propia, autodisciplina. El libro de los Proverbios nos dicen que es más poderoso el que controla su espíritu o el que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Wow. Entonces, qué interesante, y el Señor lo vincula con el Espíritu de Dios porque dice que Él nos da a través del Espíritu el regalo del dominio propio, ¿verdad? Qué interesante que Dios también hoy nos llama a trabajar en su viña. No somos de Él, dice que es su viña, yo soy del Señor. Ahora somos del Señor. ¿Alguien dice amén en eso? Amén. También veo la viña del Señor como los hermanos de la iglesia. Qué interesante que somos todos diferentes, y qué bueno que somos todos diferentes porque podemos complementarnos. La palabra complementarnos, ¿alguien puede compartir qué quiere decir complementarnos? Lo que usted sabe, yo no lo sé. Lo que yo puedo, tal vez usted no lo puede hacer. Y todos podemos, ¿qué? Complementarnos. Ahora es un complemento, una ayuda, algo, una parte de la que me hace falta, y yo soy una parte de la que te hace falta. Por eso el abrazo que nos dimos ahorita. Nos hacemos falta. Y a los jóvenes le estamos enseñando una canción hace varios meses, varias semanas ya, y dice: yo necesito de usted, usted necesita de mí. Y nosotros necesitamos de Cristo. Necesitamos uno de nosotros. Trabajar en la viña. El Señor nos llama
para obedecer a su palabra. Y también la viña, yo creo que la viña del Señor también está en el mundo, en la gente que nos rodea, en nuestros oikos, es decir, las personas que están a nuestro alrededor cada día. Y hay muchos que Dios está llamando para trabajar en la viña, entiéndase en lo personal, en lo familiar, en la iglesia o en las personas que te rodean todos los días, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? No reflexionar, arrepentirme y después ir, ¿verdad? O simplemente sí y sí, porque el Señor quiere que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Hebreos capítulo 12, verso 13. Y miren qué interesante la palabra que yo creo que Hebreo le escribió el apóstol Pablo, tal vez con alguno de sus discípulos, pero Pablo lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El trabajar, el obedecer al Señor y decir sí o decir no, obedecer o no obedecer, va a marcar la diferencia y va a poner la pauta correcta, sincera y transparente para hacer sendas, como dice él, derechas. Para hacer sendas, ¿cómo? Derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino. Una persona que no quiere obedecer al Señor, ¿cómo tiene su vida en ocasiones delante de Dios? Fluctuaciones. Parece, pero no parece. Cuando cree que va a suceder las cosas en su vida, de pronto no sucedió nada. Entonces, es muy importante que nuestra actitud ante tomar la decisión para obedecer sea como una senda derecha, de tal manera que Dios sea glorificado. Santiago capítulo 5, verso 12. Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, está muy lindo este texto. Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué? En condenación. El apóstol Santiago también lo dice en el primer capítulo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios decimos, Señor, sí te voy a obedecer, por supuesto, no en arrogancia, no por nuestra fuerza, no porque estemos diciendo, yo solo puedo, no, con la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios que está en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Y así Dios nos va a ayudar. Ahora, Dios sí quiere que nosotros obedezcamos, que la desobediencia no sea una de nuestras actitudes, sino que sea la obediencia. Por eso nuestro sí sea Sí. sí. Nuestro sí sea sí, para que no caigamos en ese titubeo de sí, Señor, y al final no. Esa actitud Dios no la aprueba, sino que digamos sí. O tal vez como la historia, bueno, no, pero sí. Llegar a la obediencia a través de un proceso. Y yo entiendo que la obediencia es un proceso. Información, sentir, estar convencido y dar el paso a la obediencia al Señor. A veces la información llega después que ejecutemos una acción de fe. Porque hay gente que quiere primero saber para después creer. Pero hay gente a veces que cree y después sabe. Y el Señor aprueba como que la segunda más, ¿verdad? Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Hay gente que para poner el pie tienen que ver el lugar, a ver por fin dónde está el lugar firme. ¿Por qué? Porque sabe que Dios nos va a guardar, porque sabe que Dios nos ha llamado, porque es algo que Dios nos ha dicho para cumplir. No sé en qué situación será, pero Dios en ocasiones nos llama a dar pasos de fe, de obediencia. Y la información viene después.
el tener tal vez el cuadro completo viene después. Claro que estamos en una época, la época de la información, y la gente quiere más información para poder hacer acción. Pero en la fe que el Señor dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor no ha cambiado su palabra, ¿verdad? Ni Él ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestra obediencia debe estar sazonada y acompañada por nuestra fe. Dios abra puertas y que Dios cambie cosas. Que usted abrir las puertas, el cual va a abrir el mar rojo. ¿Se imagina Moisés? Me gusta mucho esa escena de Moisés. ¿Se imagina ese viejito con un bastón parado a la orilla de la playa y que le haga así al mar y se abra el mar? ¿Se imagina usted en la situación, no sé, salud, familia, matrimonio, hijos, economía, trabajo, no sé, que usted dé pasos de fe y que Dios abra puertas y que Dios cambie cosas que usted dice, wow, ¿y cómo Dios lo hizo? Porque obedeces, y cuando obedeces y adoras a Dios, Dios se manifiesta en medio de la adoración de su pueblo. Dice amén. Y la adoración de su pueblo, voy allá, no es solo un culto, no es solo un servicio público, la adoración de su pueblo es tu adoración diaria. Ese mover diariamente en fe, obedeciendo su mandato, su palabra, y Dios abriendo puertas a un adorador. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Una de las pocas cosas que Dios busca es adorador. Por supuesto, Dios no está buscando como que dónde estará. No, Dios conoce nuestra vida. Pero Dios quiere, Dios busca, Dios desea que nosotros como hijos de Dios podamos crecer como adoradores. Voy a hablar de algo interesante que mueve la decisión, nuestra decisión como hijos de Dios para obedecer su palabra. Y Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando escuches de parte de Dios una palabra, un mensaje, profecía, orientación, algo que Dios te dé en lo personal, como familia, como iglesia, demos un paso de fe, como decía ahorita. Ahora, hay cosas en nuestra mente, entiéndase mente, corazón, que tienen que cambiar. Nosotros venimos en un estilo de vida lleno tal vez de cuestiones que atentan contra nuestra fe, incluso atentan contra nuestra obediencia. Mecanismos de autodefensa, de sentirnos inseguros, aún sabiendo que está Dios con nosotros, de sentirnos no a la obediencia porque, y ahí van las justificaciones, o de esperar otro tiempo como esperaban otro tiempo. Mira, debemos cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. De pensar. Tenemos que pensar con la mente de ¿quién? De Cristo. Amén. Y el Señor nos llama para obedecer, porque Él sabe que cuando obedecemos con una mente renovada en Cristo Jesús, hay obediencia y hay adoración genuina. ¿Dice usted amén? No conforméis a este siglo, no piense como los demás, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora somos de Cristo, ahora somos discípulos de su reino. El Señor nos llama para obedecerle. ¿Qué vas a decirle? ¿Sí o no? ¿Para cuándo lo vas a esperar? A dejar. No esperes más. Debe ser una palabra de obediencia al Señor, porque la obediencia es la clave de la adoración genuina a Dios. Nosotros debemos vivir la palabra, debemos obedecer al llamado de Dios en esta escena. Claro, en el contexto, Jesús le está hablando a estos religiosos y al público que lo escuchaba para traerle
bien claro la enseñanza de que los publicanos y las prostitutas aquí obedecieron cuando Juan el Bautista estaba bautizando y llamando a la gente al arrepentimiento. Y los fariseos y los religiosos, viendo todo lo que estaba pasando, aún ellos ni reflexionaron para arrepentirse y obedecer el llamado de Dios. Ahí está el contexto del texto. Dios nos llama a obedecerle, Dios nos llama a rendirnos ante Él. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a adorarle. Dice amén. Adorar a Dios es obedecer su palabra. Cuando tenemos la información de un aspecto en la vida, el paso es la obediencia. El próximo paso es la obediencia. Y hay muchas cosas que suceden en nuestra vida cuando obedecemos. Obedecemos, Dios nos da más. Dios nos bendice, Dios nos prospera. Obedecemos, Dios nos ayuda, nos fortalece, nos sana, nos da gozo. Obedecemos, Dios nos capacita, nos llena, nos acompaña. ¿Cuántos quieren sentirse de esa manera? Porque el que más tiene, más se le dará. Pero Dios bendice cuando somos obedientes. Dios bendice cuando crecemos en obediencia, no en información, no tal vez en otros aspectos, pero cuando obedecemos lo que vamos recibiendo de Dios, somos adoradores y gente que Dios va a bendecir aún más. ¿Cuántos dicen amén? Mi deseo es que todos nosotros, yo en especial, pueda siempre estar obedeciendo a Dios en su llamado a cada uno de los aspectos en la viña. Yo la viña, mi familia, la viña del Señor, la red, todas nuestras familias, también como iglesia en la viña del Señor, pero a la gente que nos rodea, la gente que conocemos que no tienen a Cristo, también ser nosotros obedientes al Señor en el llamado que nos han hecho para obedecer.